Universidad Autónoma de Tlaxcala, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología. Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Teacalco, Licenciatura en Derecho, Unidad de Aprendizaje, Sistema Penal Acusatorio Adversarial, tercer parcial, docente Dr. Gilberto Pineda Martínez, presenta alumno Fernando Ricardo Juárez Hernández. Hablaremos del tema cadena de custodia. La cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Para iniciar la cadena de custodia, previamente se deberá de llevar a cabo la preservación del lugar de la intervención por el primer respondiente o policía con capacidades para procesar, la cual tendrá como principal objetivo la custodia y vigilancia del lugar de intervención, con el fin de evitar cualquier acceso indebido que pueda causar la pérdida, destrucción, alteración o contaminación de los indicios o elementos materiales probatorios. La cadena de custodia se compone por las etapas de procesamiento, traslado, análisis, almacenamiento en la bodega de indicios o lugar destinado para ello y su presentación en juicio. Los responsables de la cadena de custodia la iniciaron con el registro bajo los supuestos de localización, descubrimiento y aportación, para los cuales se entenderá por localización como el lugar de la ubicación de los indicios o elementos materiales probatorios en virtud de la intervención. El descubrimiento, cuando en la inspección de personas, vehículos, inmuebles, entre otros, se encuentre un indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo. La aportación, cuando los indicios o elementos materiales probatorios son entregados por el particular a cualquier servidor público, en cumplimiento de las funciones propias de su cargo o actividad en términos de la ley. La primera etapa de la cadena de custodia es el procesamiento. En esta etapa, la policía con capacidades para procesar y, en su caso, el perito, detectan, preservan y conservan los indicios o elementos materiales probatorios. Esta inicia con la localización, descubrimiento o aportación y concluye con la entrega a la autoridad responsable de su traslado. Durante el procesamiento se lleva a cabo la identificación, documentación, recolección y embalaje de los indicios o elementos materiales probatorios, a cargo de los peritos o la policía con capacidades para procesar, según sea el caso. Esto podrá llevarse a cabo en las siguientes actividades elementales: la observación, identificación y documentación de los indicios o elementos materiales probatorios será mediante la observación ordenada, minuciosa, exhaustiva, completa y metódica, realizada a través de la aplicación de técnicas de búsqueda. Para la identificación se asignará un número, letra o combinación de ambos, el cual será único y sucesivo. La recolección, embalaje, sellado y etiquetado de los indicios o elementos materiales probatorios se realizará de la forma manual o instrumental, de acuerdo con su tipo, con el propósito de garantizar su integridad, autenticidad y identidad. Posteriormente se embalarán en contenedores y recipientes nuevos de forma individual, salvo aquellos casos en los que puedan agrupar por tipo o naturaleza, finalizando con esto el sellado, etiquetado y firma del responsable del procedimiento. Todos los indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo que tengan relación con el hecho que se investiga entrarán en el registro de cadena de custodia. Posteriormente tenemos el inventario y recomendaciones para el traslado de los indicios o elementos probatorios, el cual se llevará a cabo por el perito o la policía con capacidades para procesar.
De ser el caso que el perito o la policía con capacidades para procesar se encuentren imposibilitados para realizar el traslado, estos emitirán las recomendaciones para el manejo y traslado de los indicios o elementos probatorios al personal facultado para el traslado, PFT, con el fin de garantizar la integridad de los mismos. En las recomendaciones que emitirá el PFT, al menos se deberán de establecer las condiciones para el manejo de los indicios o elementos materiales probatorios, destino, condiciones ambientales y tipo de transporte que se debe emplear. Una vez llevada a cabo estas actividades elementales, los peritos y policías con capacidades para procesar llevarán a cabo las siguientes acciones: verificar que el embalaje de los indicios o elementos materiales probatorios se encuentre debidamente sellado, etiquetado y firmado; cotejar que la información de la etiqueta del embalaje con la información del registro del acta correspondiente para que los datos asentados correspondan entre sí. Además, revisar que se encuentren con la documentación de los indicios o elementos materiales probatorios. También llenar el registro de cadena de custodia por el indicio, salvo aquellos casos que sean estrictamente necesarios agrupar por tipo o naturaleza, el cual lo acompañará en todo momento, debiendo contener los siguientes datos: la identificación, documentación, recolección y traslado, servidores públicos que integraron en el procedimiento, tipo de traslado y continuidad y trazabilidad. En cuanto a un indicio o elemento probatorio se pierda o altera, destruye o contamine, el interviniente anotará dicha circunstancia en el apartado de observaciones del registro de cadena de custodia o informará de manera inmediata al Ministerio Público. Etapa de traslado. Durante esta etapa, quien realice el traslado documentará sus acciones empleando los formatos de entrega, recepción de los indicios o elementos materiales probatorios, y además el registro de cadena de custodia. Cuando por causas de fuerza mayor no pueda trasladarse los indicios o elementos materiales probatorios en la brevedad hacia los servicios periciales, a las bodegas de indicios, a las instituciones que cuenten con áreas forenses o algún otro lugar con condiciones de preservación o conservación, estos deberán ser canalizados a almacenes temporales para su almacenamiento transitorio, informando de ello al Ministerio Público. Pero tan pronto cese la causa que ocasionará el impedimento, se reunirán las condiciones logísticas necesarias y se realizará el traslado al lugar destinado, que según le corresponda. Etapa de análisis. Es la etapa en la que se realizan los estudios a los indicios o elementos materiales probatorios con el fin de determinar sus características relevantes para la investigación. Cuando el análisis se lleva a cabo en los laboratorios de servicios periciales o instituciones con áreas para análisis forense, el perito o especialista deberá iniciar con la recepción y registro de los indicios o elementos materiales probatorios. Continuará con el estudio correspondiente y con la emisión del dictamen, informe o requerimiento, y finalizará con la entrega de estos para el traslado a la bodega de indicios o algún otro lugar con condiciones de preservación o conservación. Si al finalizar el análisis se advierte remanente o se haya consumido la muestra, el perito o especialista deberá realizar la anotación correspondiente en el rubro de observaciones de continuidad y trazabilidad del registro de cadena de custodia. Cuando los estudios se realizan en campo, el perito o la policía con capacidades para procesar iniciará con la recolección de datos de los indicios o elementos probatorios, continuará con los estudios que se aplican a estos y terminará con la emisión del dictamen, informe o requerimiento, y en su caso, con la devolución del bien, con autorización de la autoridad competente. En esta etapa, el personal que realiza el análisis deberá utilizar el equipo de protección personal.
Cuando el personal de servicios periciales o instituciones con áreas para el análisis forense reciba los indicios o elementos probatorios, se harán las siguientes actividades elementales, las cuales son el análisis o el estudio que se llevará a cabo de conformidad con la solicitud efectuada por el Ministerio Público y de acuerdo con las atribuciones y facultades. Cuando se realice un peritaje sobre objetos que se consuman al ser analizados, se permitirá que se verifique el primer análisis, sino sobre la cantidad estrictamente necesaria para ello, a no ser que su existencia sea escasa, y los peritos no puedan emitir su opinión sin consumirla por completo. También contaremos con la elaboración de un informe, requerimiento de dictamen, que se hará concluyendo el análisis y deberá de remitirse a la autoridad solicitante. Posteriormente se deberá entregar los indicios o sus remanentes, los cuales deberán ser debidamente embalados, sellados y etiquetados hasta que se concluyan los estudios solicitados, con el registro de cadena de custodia correspondiente a la autoridad responsable de su traslado o, en su caso, remitirlos a la bodega de indicios. Además, toda persona que tenga contacto con el indicio o elemento probatorio deberá de dejar constancia de su actividad o propósito en el apartado de continuidad y trazabilidad del registro de la cadena de custodia correspondiente. En cada etapa de este proceso se deberá de checar la verificación del registro, el control de cadena de custodia, verificar el embalaje, la apertura del embalaje, además de cerciorarse que hayan sido observadas las condiciones. La siguiente etapa es el almacenamiento de bodega de indicios, y esta etapa es el conjunto de actividades que efectúan para depositar los indicios o elementos materiales probatorios en lugares adecuados que garanticen su conservación hasta que la autoridad determine su destino, y comprende la etapa de recepción, en donde se inicia con la recepción de los indicios o elementos probatorios y finaliza con la salida de estos de manera definitiva de la bodega o el almacén. Posteriormente tenemos la salida temporal. En caso de que un indicio o elemento material probatorio sea requerido por la autoridad competente, se depositará y recibirá una solicitud realizada por el Ministerio Público, la cual deberá contener el motivo por la salida de estos. Además, la persona que se designe para llevar a cabo la salida temporal registrará su actividad en el rubro de continuidad y trazabilidad del registro de cadena de custodia. Salida definitiva. Esta es otra etapa en donde el depositario recibirá por parte de la autoridad competente la solicitud en la cual se pronuncia acerca del destino final del indicio o elementos probatorios para que se registre la conclusión de la cadena de custodia. Y posteriormente se documentará y registrará la salida definitiva de los indicios y elementos probatorios, la cual deberá ser agregada al libro de entrada y salida. Para la presentación de los indicios o elementos materiales probatorios, se deberá de realizar lo siguiente. El Ministerio Público instruirá al perito o policía con capacidades para procesar, realizar el traslado de los indicios o elementos materiales probatorios al órgano jurisdiccional. Para la presentación de los indicios o elementos materiales probatorios en la audiencia, cualquiera de las partes, de ser el caso, podrá solicitar al juez la interrupción de la cadena de custodia. Una vez ya exhibido, o por solicitud del correspondiente, el indicio o elemento material probatorio regresará a la bodega de indicios o al otro lugar para su resguardo hasta su destino final y por ende la conclusión de la cadena de custodia. Durante todo este proceso se llevará a cabo las siguientes acciones para verificar el control de la cadena de custodia. Se verificará que los registros de cadena de custodia acompañen a los indicios o elementos materiales probatorios.
y documentar cualquier cambio o alteración del embalaje. Se deberá de verificar que el embalaje de los indicios o elementos materiales probatorios se encuentre debidamente sellado, así como etiquetado y firmado. El Ministerio Público deberá de cerciorarse de que se hayan observado las consideraciones para el traslado requeridas por las especialistas que lo procesaron, y también el Ministerio Público y el responsable del traslado deberán de cotejar la información de la etiqueta del embalaje con la información del registro en el acta correspondiente para que los datos asentados correspondan entre sí. Y finalmente la disposición final de los indicios o elementos materiales probatorios la determina la autoridad competente y podrá comprender algunos de los siguientes supuestos: decomiso, devolución, destrucción, abandono, extinción de dominio o cualquier otro que determine la ley.